El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, no nos dimos ni cuenta y ya se acabó el primer mes del año. Hoy, domingo 1 de febrero, iniciamos esta segunda etapa de nuestro 2026 con las energías que se están renovando en nuestras familias, en nuestros hogares, en el periodo de vacaciones, aprovechando esta semana de temperaturas muy agradables que han volcado a las personas a las calles, a la costanera, al aire libre, y que eso sin duda nos llena de alegría y de entusiasmo. Celebramos este domingo 1 de febrero la culminación de la novena en preparación a la fiesta de la Virgen Candelaria, y tenemos el rezo y la procesión nocturna a las 9 de la noche en su comunidad. Para mañana lunes a las 8 tener la festividad, procesión, misa y el encuentro con los hermanos que tanto anhelamos, que durante 30 años se ha llevado a efecto en nuestra comunidad del barrio 18 de septiembre, la comunidad Santo Cura de Aras. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este domingo. Como el río de vida que brota del corazón de un volcán, y las aguas cristalinas de las montañas que bajan al mar, al compás del sonido del viento que recorre mi tierra, que exprese en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo del que me habita, que exprese en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo fuerte y vibrante del que me habita. De su luz las aves cantan, los que conocieron el dolor en él descansan. Has visto el sol en el horizonte, el atardecer en el mar, el que todo ha creado para él, mi voz ha de cantar. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi Padre, cansado de juegos dormiré, arrullado con su voz. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi Padre, cansado de juegos dormiré, arrullado con su voz, con su voz. Catequesis del Papa León XIV sobre la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. El Papa León XIV continuó este miércoles que pasó con sus reflexiones sobre la Constitución Dei Verbum, sobre la revelación divina. Aquí la catequesis que pronunció sobre la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Continuando con la lectura de la Constitución Conciliar Dei Verbum sobre la revelación divina, hoy reflexionamos sobre la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Podemos tomar como fondo dos escenas evangélicas. En la primera, que tiene lugar en el cenáculo, Jesús en su gran discurso testamento dirigido a los discípulos afirma:
Os he dicho estas cosas mientras estoy todavía con vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. La segunda escena nos lleva en cambio a las colinas de Galilea. Jesús resucitado se muestra a los discípulos, que están sorprendidos y dudosos, y les da una consigna: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. En ambas escenas es evidente la íntima relación entre la palabra pronunciada por Cristo y su difusión a lo largo de los siglos. Es lo que afirma el Concilio Vaticano II, recurriendo a una imagen sugerente. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están estrechamente unidas y se comunican entre sí, puesto que ambas proceden de la misma fuente divina, forman en cierto modo un todo y tienden al mismo fin. La tradición eclesial se ramifica a lo largo de la historia a través de la Iglesia, que custodia, interpreta y encarna la palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica remite a este respecto a un lema de los padres de la Iglesia: la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la Iglesia, antes que en instrumentos materiales, es decir, en el texto sagrado. Siguiendo las palabras de Cristo que hemos citado anteriormente, el concilio afirma que la tradición de origen apostólico progresa en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Esto ocurre con la plena comprensión mediante la reflexión y el estudio de los creyentes, a través de la experiencia que nace de una inteligencia más profunda de las cosas espirituales, y sobre todo con la predicación de los sucesores de los apóstoles, que han recibido un carisma seguro de la verdad. En resumen, la Iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que cree. Famosa es a este respecto la expresión de San Gregorio Magno: la Sagrada Escritura crece con quienes la leen. Y ya San Agustín había afirmado que una sola es el discurso de Dios que se desarrolla en toda la Escritura, y una sola es el verbo que resuena en boca de tantos santos. La palabra de Dios, por lo tanto, no está fosilizada, sino que es una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la tradición, esta última gracias al Espíritu Santo. La comprende en la riqueza de su verdad y la encarna en las coordenadas cambiantes de la historia. Sugestivo en esta línea es lo que proponía el santo doctor de la Iglesia John Henry Newman en su obra titulada El desarrollo de la doctrina cristiana. Afirmaba que el cristianismo, tanto como experiencia comunitaria como doctrina, es una realidad dinámica, tal y como indicó el mismo Jesús con las parábolas de la semilla, una realidad viva que se desarrolla gracias a una fuerza vital interior. El apóstol Pablo exhorta repetidamente a su discípulo y colaborador Timoteo: Timoteo, guarda el depósito que se te ha confiado. La constitución dogmática Dei Verbum se hace eco de este texto paulino, cuando dice: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito en la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, interpretado por el magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Depósito es un término que en su matriz original es de naturaleza jurídica e impone al depositario el deber de conservar el contenido, que en este caso es la fe, y de transmitirlo intacto. El depósito de la palabra de Dios está también hoy en manos de la Iglesia y todos nosotros en los distintos ministerios eclesiales. Debemos seguir custodiándolo en su integridad como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. En conclusión, queridos hermanos, escuchemos de nuevo la Dei Verbum, que exalta la interconexión entre la Sagrada Escritura y la tradición. Ambas, afirma, están tan unidas y entrelazadas entre sí que no pueden subsistir independientemente y juntas, según su propio modo, bajo la acción de un solo espíritu,
contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Detienen al presunto autor del robo en la Catedral de Santiago y recuperan los objetos sustraídos. Las autoridades chilenas detuvieron al presunto responsable del robo cometido en la Catedral Metropolitana de Santiago y lograron recuperar los objetos robados. La iglesia expresó alivio por la rápida actuación policial y reiteró la gravedad de este tipo de ataques contra lugares sagrados. Las autoridades chilenas detuvieron al presunto autor del robo perpetrado recientemente en la Catedral Metropolitana de Santiago y lograron recuperar los objetos que habían sido sustraídos del interior del templo. El hecho, que causó profunda indignación entre los fieles y la comunidad católica, constituye un nuevo ataque contra un lugar sagrado de enorme valor religioso e histórico. Según la información entregada por la policía, el detenido sería un hombre con antecedentes penales, quien fue localizado tras un trabajo de investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y diversas diligencias realizadas en el centro de la capital. En el procedimiento se recuperaron los objetos robados, los cuales habían sido puestos a la venta en el mercado informal. El robo se produjo cuando el sujeto ingresó a la Catedral Metropolitana y se apoderó de diversos bienes pertenecientes al templo, aprovechando momentos de menor afluencia de personas. El hecho fue denunciado oportunamente por las autoridades eclesiásticas, que manifestaron su consternación por un acto que no solo supone un delito común, sino también una profanación del espacio sagrado. Desde la iglesia se subrayó que este tipo de acciones hiere profundamente a los fieles y refleja un preocupante deterioro del respeto por lo religioso. En ese sentido, se recordó que la catedral no es solo un edificio histórico, sino la iglesia madre de la arquidiócesis y un lugar de oración, culto y encuentro para miles de personas. Las autoridades civiles confirmaron que el detenido será puesto a disposición de la justicia y enfrentará los cargos correspondientes por el robo. Asimismo, indicaron que continúan las investigaciones para descartar la participación de otras personas en el delito. La recuperación de los objetos robados fue recibida con alivio por parte de la comunidad católica, aunque el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de los templos ante actos delictivos y el clima de creciente hostilidad hacia los símbolos y espacios de la fe cristiana. Desde la Catedral Metropolitana de Santiago se reiteró el llamado a respetar los lugares sagrados y a trabajar de manera conjunta para garantizar su protección, recordando que el cuidado de estos espacios forma parte del patrimonio espiritual y cultural de toda la nación. La paz aún lejana en Ucrania, más víctimas. Continúan los ataques rusos sobre Odessa y Kiev, donde durante la noche se han registrado otros 2 muertos y al menos 4 heridos. También hay un muerto y 5 heridos en la región de Dnipro, según un nuevo estudio citado por el New York Times. La guerra en Ucrania ha causado en casi 4 años alrededor de 2 millones de víctimas militares en ambos bandos. Durante la noche se han producido nuevos ataques rusos, especialmente en la ciudad meridional de Odessa y en la región de Kiev, concretamente en Bilogorodska, en las afueras del este de la capital, donde se han registrado al menos 2 muertos y 4 heridos. Mientras que en la ciudad, más de 900 edificios siguen sin electricidad y sin calefacción. Por otra parte, se ha registrado una víctima, un hombre de 46 años y 5 heridos en la región de Dnipro. Mientras que las autoridades locales también han informado incursiones y personas afectadas en Kryvyi Rih y Zaporilla. Está previsto que hoy domingo se reanuden las conversaciones de paz en Abu Dhabi, aunque el presidente ucraniano Zelensky presiona para adelantar la reunión trilateral con Moscú y Washington, y se dice dispuesto a reunirse al más alto nivel, es decir, con su homólogo ruso Putin, para discutir cuestiones cruciales: el destino de los territorios, en particular el de Donbass y la región de la central nuclear de Zaporilla, actualmente ocupada por Rusia.
Según un estudio elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, en Estados Unidos, desde el inicio de la guerra, Rusia habría perdido 1.200.000 soldados, mientras que Ucrania habría perdido 600.000, y se estima que para la primavera se alcanzarán los 2 millones de víctimas militares. La investigación se basa en estimaciones de los gobiernos estadounidenses, británicos y en otras fuentes. De hecho, se cree que Rusia proporciona datos muy subestimados y que Ucrania no divulga cifras oficiales. El informe señala que Rusia habría conquistado el 1,5% del territorio ucraniano, mientras que ocupa alrededor del 20% del país, y habría logrado avances laboriosos en las zonas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Cardenal Chomalí comparte al presidente Kast su mirada sobre los desafíos de Chile hoy. El arzobispo de Santiago y primado de Chile, el cardenal Fernando Chomalí, envió una carta al presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el mando el próximo marzo, donde comparte las preocupaciones de la Iglesia de Chile ante los desafíos sociales, económicos y culturales. En primer lugar, el purpurado compartió la urgencia de promover una educación gratuita y de calidad para quienes lo requieran, con profesores y directores de excelencia. Para ello considera necesario reivindicar la labor del profesor como la más excelsa de todas las profesiones. En este punto, el cardenal observa que el círculo vicioso de la pobreza se vence con educación, la que hoy es claramente desigual en calidad, mirada que confirman los resultados de la PAES, prueba de acceso a la educación superior. En la edición 2025 de la PAES se inscribieron 300.596 personas, con una asistencia del 85,8%. De ellas, 231.060 personas cumplieron los requisitos para quedar habilitadas para postular a las universidades del sistema de acceso. El sistema educacional chileno perpetúa la pobreza, mata los sueños de los jóvenes y empobrece los dones y talentos y habilidades que poseen, advierte. Por otra parte, menciona las falencias en el área de salud, donde hay largas listas de espera de personas que requieren atención médica e incluso muchas de ellas mueren esperando, a diferencia de quienes cuentan con los recursos para atenderse en el sistema privado. El cardenal observa también una brecha cada vez más abismante entre los chilenos y llama al próximo presidente a promover mayor equidad y justicia, ya que pese al crecimiento de las últimas décadas, aún son muchos los compatriotas sumidos en la pobreza, con dificultades para vivir dignamente. En ese marco, llama al Estado a tomar un rol más activo en la promoción de las pequeñas y medianas empresas y en la capacitación en todos los niveles, pues la formación es clave para acceder a mejores empleos y con ello a mejores ingresos. Chile requiere más empresas que generen bienes y servicios para las personas y menos especulación, opina el arzobispo de Santiago, llamando a poner el centro de las políticas públicas al trabajador y su familia, ante realidades como frustración, estrés y enfermedades mentales. En ese contexto pone como ejemplo la tendencia de desvalorizar los feriados religiosos, que refleja cómo el crecimiento económico se valora más que el espiritual, humano y familiar. El cardenal también propone revisar las políticas públicas en materia demográfica en Chile, en especial promover la familia como el núcleo de la sociedad y la gran educadora de las futuras generaciones, en un contexto de desesperanza, pesimismo e incertidumbre de los jóvenes respecto a su futuro. Dar claras muestras de apoyo a la familia es una política pública que nos urge en Chile, considera. Según el prelado, cada hijo debe ser acogido, querido y no un peso frente a la incertidumbre respecto del futuro. También comenta que en sí, si en algo la Iglesia puede ayudar, es a generar una gran corriente de esperanza en la sociedad chilena, movidas por la convicción de la presencia de Dios en la historia humana. El cardenal también se refirió a las políticas migratorias. Con las actuales tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, Chile no tendrá posibilidades de valerse por sí mismo para proveer algunos servicios. Es por ello que debemos generar una política migratoria que permita a que quienes lleguen a Chile cuenten con una ciudadanía de primera clase. En ese marco valoró el aporte que realizan los migrantes en el país,
cuya presencia es clave para el desarrollo económico que se quiere promover en Chile para asegurar un futuro mejor. En el contexto social, el purpurado marcó la necesidad de promover en todas las personas un profundo sentido de solidaridad, experiencia a la que se llega de manera admirable a través de la fe. De lo contrario, advirtió, tendremos un gran crecimiento económico, pero nos hallaremos cada vez más solos y será cada vez más difícil encontrarle sentido a la vida. Como ejemplo, el cardenal Chomali mencionó los incendios en la región centro-sur de Chile, y observó: es notable apreciar cómo todo un país se levanta para ir en ayuda a los damnificados. Allí se percibe una sociedad con sólidas raíces cristianas que tiene como fundamento el amor a Dios y al prójimo como máxima expresión de fe. Deseando al presidente electo y a sus colaboradores lo mejor, el arzobispo expresó el anhelo de que gobierne pensando siempre en el más débil, en el más desvalido, empezando por el niño que está por nacer y el enfermo terminal, así como por los migrantes, los encarcelados y enfermos que claman por una atención oportuna. Asimismo, pidió al Estado comprensión y apoyo, a los chilenos una mano firme contra la delincuencia y el crimen organizado y políticas públicas adecuadas en educación desde la niñez. Finalmente aseguró el apoyo de la Iglesia en todo lo que sea justo, bueno y verdadero. El Papa León XIV propone redescubrir la alegría de evangelizar. Al recibir a los participantes en la asamblea plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encargado de promover y proteger la integridad de la doctrina católica, el Papa invitó a anunciar el Evangelio sin protagonismos ni particularismos, sino siempre por atracción. Esto fue el jueves 29 de enero en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. León XIV considera la ruptura en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones como un tema de gran urgencia en nuestra época. El Santo Padre León XIV recibió una audiencia el pasado jueves 29 de enero de 2026 a los participantes de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En su discurso expresó su agradecimiento al prefecto y a los superiores, a los oficiales, por el trabajo realizado al servicio del Romano Pontífice y del Episcopado, conforme a lo establecido por la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En su alocución recordó que la misión del dicasterio consiste en promover y tutelar la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, ayudando a ofrecer una comprensión cada vez más profunda del depósito de la fe frente a las nuevas cuestiones que surgen en la historia. León XIV repasó los principales documentos publicados por el dicasterio en los últimos 2 años, destacando su relevancia doctrinaria y pastoral. Entre ellos mencionó la nota Gestis Verbisque sobre la validez de los sacramentos, la declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, las normas para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales y la nota La Reina de la Paz sobre la experiencia espiritual vinculada a Majorque Gorge. Asimismo recordó la nota Antiqua et Nova sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, la nota doctrinal Mater Populi Fidelis sobre títulos marianos y la nota Una Caro dedicada al valor del matrimonio como unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Según el pontífice, estos textos ofrecen respuestas claras y oportunas a los fieles, a los obispos y a los teólogos. El Papa valoró de manera particular la reflexión iniciada durante la plenaria sobre la transmisión de la fe. Señaló que en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional del cristianismo, especialmente en contextos de una antigua evangelización, y que son muchos los jóvenes que viven sin referencia a Dios ni a la Iglesia. No son pocos, en realidad, los jóvenes que viven sin referencia alguna a Dios y a la Iglesia. Y si por una parte esto provoca dolor en nosotros los creyentes, por otra debe llevarnos a redescubrir la dulce y reconfortante alegría de evangelizar,
que está en el corazón mismo de la vida y de la misión de la esposa de Cristo. Asimismo, recordó que la Iglesia está llamada a ser misionera y a mirar más allá de sí misma, siguiendo una línea ya subrayada por sus predecesores Benedicto XVI y Francisco. En su discurso, el pontífice insistió en que la Iglesia no se anuncia a sí misma, sino a Cristo. Subrayó que toda auténtica atracción nace de la acción de Cristo y no del protagonismo personal o comunitario. Y recordó que cada cristiano es y debe reconocerse siempre y únicamente como un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. Antes de concluir, León XIV se refirió al delicado servicio del dicasterio en el acompañamiento de obispos y superiores generales en los casos de delitos reservados a este organismo. Se trata, acotó el obispo de Roma, de un ámbito de un ministerio muy delicado, en el que es fundamental procurar que se respeten siempre las exigencias de la justicia, de la verdad y de la caridad. El Papa finalizó renovando su agradecimiento a los miembros del dicasterio por su contribución a la vida de la Iglesia y les impartió la bendición apostólica, extendiéndola también a sus seres queridos. La familia. Tropecé con un extraño que pasaba y le pedí perdón. Él contestó: discúlpeme por favor, no lo vi. Fuimos muy educados, seguimos nuestro camino, nos despedimos. Pero en casa es otra historia, al tratar a los nuestros ancianos o jóvenes. Más tarde, al estar cocinando, estaba mi hijo muy cerca de mí. Al girarme, casi lo pego. ¡Quítate!, le espeté. Él se retiró dolido, sin que yo notara lo duro que le hablé. Al acostarme, Dios me dijo suavemente: trataste al extraño cortésmente, pero fuiste brusca con el niño que amas. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. Son las flores que cortó y te trajo, amarillas, rosas y una azul. Estaba calladito para darte la sorpresa. No viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente me acerqué y me arrodillé junto a su cama y le dije: despierta, pequeño, despierta. ¿Son estas las flores que cortaste para mí? Él sonrió. Las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas como tú, en especial la azul. Hijo, siento mucho lo que hice. No te debí gritar. Él contestó: está bien, mami. Yo te quiero de todos modos. Yo también te quiero y me gustan las flores, especialmente la azul. Toma en cuenta que si morimos mañana, en cosa de días, la empresa cubre el puesto, pero la familia que dejamos sentirá la pérdida por el resto de su vida. Piensa en ello. Nos entregamos más al trabajo que a nuestra familia. ¿No crees que es una inversión poco inteligente? Ten en cuenta siempre lo que dijo el Papa Francisco sobre la familia. Tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quienes amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.
Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie de toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Escuchábamos en el Evangelio de hoy el denominado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Espacio en el que el Señor nos entrega las bienaventuranzas, que son una expresión clarísima del reino de Dios que viviremos desde la presencia de nuestro Señor en medio de nuestra humanidad y al cual estamos llamados a construir. Al ver a la gente, Jesús subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Subió al monte como lo hizo Moisés, como un nuevo Moisés, y se sentó como maestro. Los rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés en las sinagogas. El gentío significa que esa doctrina está destinada a la muchedumbre, a todos. Se acercan los discípulos. Esa doctrina tan sublime solo la pueden entender los que han estado cerca de Jesús, que ya han experimentado algo. Solo el que ha experimentado el perdón de Dios está capacitado para perdonar, y el que ha experimentado el amor de Jesús está capacitado para amar como Él nos ha amado. Es una doctrina maravillosa, capaz de hacer una humanidad nueva, pero solo captada por los hijos de Dios. Dice el Señor: bienaventurados los pobres en el espíritu. Esos no son los que tienen un espíritu apocado, sino los pobres de corazón, los que tienen alma de pobre, los que se arriesgan a vivir como Jesús, el cual, siendo rico, se hizo pobre por amor, para enriqueceros con su pobreza. Mirándolo bien, Mateo no rebaja las exigencias de Lucas al hablar solo de pobres, sino que extiende el sentido de pobreza y lo radicaliza. Todos los bienes materiales o espirituales que Dios nos ha dado no son para enriquecernos, sino para enriquecer a otros que carecen de esos dones. Las bienaventuranzas no están pensadas por Jesús solo para la otra vida, se realizan ya en esta vida. El grave error de los cristianos, con una espiritualidad malentendida, consiste en pensar solo en el cielo. Entendiéndolo de esta forma, tendría razón Karl Marx cuando hablaba de la religión como un opio del pueblo. ¿Qué más quieren los corruptos, los violentos, los malvados, que le dejemos este mundo para ellos? Mientras que nos dice el Concilio Vaticano II que precisamente porque creemos en una vida futura feliz, no podemos desentendernos de este mundo. El cielo se construye con materiales de esta tierra. El reino nuevo y maravilloso traído por Jesús comienza aquí. El reino está dentro de ustedes, dice el Señor en San Lucas. Tú llevas en ti mismo un amigo sublime que no conoces, porque Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarlo. Este Jesús me empuja desde adentro a realizar un mundo nuevo, un mundo soñado por Dios.
soy consciente de que la perfección de ese reino no la conseguiré aquí. Por eso, todo lo que hago, lo hago con esperanza. De esta manera, mi vida nunca será una carga para mí, sino un camino de perfeccionamiento moral de mi ser. Lo perfecto se dará en la vida futura. Las bienaventuranzas traen consigo una nueva interpretación de la realidad. Son el camino y el mensaje de Jesús educador. A primera vista, parece imposible declarar bienaventurados a los pobres, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a los perseguidos o a los que trabajan por la paz. Pero aquello que parece inconcebible, en la gramática del mundo, se llena de sentido y de luz en la cercanía del reino de Dios. En los santos vemos cómo ese reino, se acerca y se hace presente en medio de nosotros. Felices los que dan la vida por amor. Felices porque llevan a Dios en el corazón. Felices serán los que saben dar y no le ponen condiciones al amor. Cristo lo anunció, Cristo lo anunció. Felices los pobres de corazón. Felices serán los que en humildad regalan a su prójimo de su perdón. Cristo proclamó, Cristo proclamó. Mi Padre les dará su compasión. Felices, felices, felices los que dan la vida por amor. Felices, felices, felices porque llevan a Dios en el corazón. Felices serán los que sin dudar conservan la limpieza de su corazón. Cristo lo enseñó, Cristo lo enseñó. Felices porque ellos verán a Dios. Feliz eres tú si sufres aún más por serle fiel a la justicia y la verdad. Cristo dice en ti, Cristo dice en ti, alégrate que el reino es para ti. Felices, felices, felices los que dan la vida por amor. Felices, felices, felices porque llevan a Dios en el corazón. Justificar nuestras decisiones. Cada día tomamos decisiones. Van desde lo más sencillo a lo más complejo, desde lo inmediato hasta lo que marca nuestro futuro. Una decisión sencilla me lleva a tomar ahora una bebida muy azucarada en vez del vaso de agua. Una decisión más compleja e irrelevante me lleva a pedir una cita con la esperanza de lograr una mejora en el trabajo. Cada decisión surge a partir de mis deseos, de mis preferencias, de mis ideas. Algunas ideas proceden de consejos que he aceptado de otros. Pero si la decisión ha sido plenamente humana, es decir, consciente y libre, puedo justificarla. Puedo explicar por qué la tomé y qué buscaba con ella. En el primer ejemplo, justificaré el hecho de tomar una bebida con mucho azúcar diciendo que la necesito porque acabo de hacer deporte o porque llevo algunos días con un extraño cansancio o porque me lo aconsejó el médico o simplemente porque deseaba concederme un pequeño gusto. En el segundo ejemplo, pido la cita porque tengo problemas en mi puesto de trabajo, porque necesito un aumento de sueldo, porque no me gusta lo que hago o porque espero renovarme con un cambio de aires. Algunas de nuestras justificaciones pueden ser mejores, otras peores.
pero normalmente siempre podemos identificarlas, incluso la justificación de quien dice que eligió lo que eligió porque le daba la gana. Es en el fondo un motivo, el de autoafirmarse como una persona libre. El hecho de tener que justificar nuestras decisiones refleja lo complejo de la vida humana. No somos robots que siguen impulsos automáticos, ni pensamos desde ideas impuestas, ni escogemos porque no hay más remedio. Cada justificación nos permite identificar esa riqueza humana que consiste en integrar sentimientos, emociones, experiencias, ideas, presiones, deseos, miedos en cada uno de esos momentos en los que tomamos decisiones en lo pequeño y en lo grande. Detrás de todas las justificaciones, incluso las más sencillas, hay un deseo de alcanzar bienes verdaderos, esos que pueden acercarnos a la felicidad, a la plenitud, a la realización de nuestra condición humana. No todo lo que decidimos nos lleva a la deseada plenitud, pero si reflexionamos sobre cada elección, notaremos que solo tiene sentido con buenas justificaciones, es decir, con motivos que se pueden explicar desde un deseo válido, una reflexión adecuada y una voluntad orientada maduramente hacia la consecución de lo que me realiza plenamente, ahora en el tiempo y en el futuro que inicia más allá de la muerte. Personas consagradas, semillas de paz donde la dignidad está herida. El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha enviado una carta titulada Profecía de Presencia, la vida consagrada donde la dignidad se hiere y la fe se pone a prueba. La carta llega pocos días antes de la 30ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra mañana lunes 2 de febrero y culmina con la misa presidida por León XIV en la Basílica Vaticana. Profecía de presencia y semilla de paz. En el contexto histórico, hombres y mujeres consagrados de todo el mundo son los destinatarios de la carta firmada el pasado miércoles 28 de enero por la hermana Simona Brambilla, misionera de la Consolata y prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Por el proprefecto, el cardenal Ángel Fernández Artime, salesiano, y por la secretaria Tiziana Merletti, de las Hermanas Franciscanas de los Pobres. La carta titulada Profecía de Presencia, Vida Consagrada donde la dignidad se hiere y la fe se pone a prueba, se publica a pocos días de la 30ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebrará mañana lunes 2 de febrero, festividad de la presentación del Señor, y culminará con la misa presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro a las 17 horas. Los responsables del dicasterio escriben que durante el último año, durante sus viajes y visitas pastorales, han tenido el don de tocar y ser tocados por la vida de muchas personas consagradas, encontrando los rostros de muchas de ellas llamadas a compartir situaciones complejas, contextos marcados por conflictos, inestabilidad social y política, pobreza, marginación, migración forzada, minorías religiosas, violencia y tensiones. Elementos todos ellos que ponen a prueba la dignidad, la libertad y a veces la misma fe de las personas. Pero continúan, estas son experiencias que revelan simultáneamente la dimensión fuerte y profética de la vida consagrada como presencia que perdura, junto a pueblos e individuos heridos en lugares donde el Evangelio se vive en condiciones de fragilidad y prueba. En un permanecer que asume diferentes rostros y desafíos, al igual que varían las complejidades de las sociedades según si la vida cotidiana está marcada por la fragilidad e inseguridad institucional, o si las minorías religiosas experimentan presiones y restricciones, pero también donde la prosperidad coexiste con la soledad, la polarización, nuevas formas de pobreza y la indiferencia. Esto incluye contextos donde la migración, la desigualdad y la violencia generalizada desafían la convivencia civil. En muchas partes del mundo, la situación política y social pone a prueba la confianza y erosiona la esperanza, afirma la carta.
por lo que la presencia fiel, humilde, creativa y discreta de las personas consagradas se convierte en un signo de que Dios no abandona a su pueblo. Además, el documento profundiza en el concepto de permanencia evangélica, que nunca es inmovilidad, ni mucho menos resignación, sino esperanza activa, capaz de generar actitudes y gestos de paz mediante palabras que desarman, donde las heridas del conflicto parecen borrar la fraternidad y relaciones que dan testimonio del deseo de diálogo entre culturas y religiones. Esto incluye opciones que protegen a los pequeños, incluso cuando estar a su lado exige un precio, paciencia en los procesos, incluso dentro de la comunidad eclesial, perseverancia en la búsqueda de caminos de reconciliación y valentía al denunciar situaciones y estructuras que niegan la dignidad humana y la justicia. A la luz de todos estos elementos, esta permanencia no es meramente una opción personal o comunitaria, enfatizan, sino que se convierte en una palabra profética para toda la iglesia y el mundo. Precisamente como semilla que acepta la muerte para que la vida florezca, la profecía de toda vida consagrada en sus diversas y complementarias formas se expresa en la capacidad de permanecer. La vida apostólica, por ejemplo, se hace visible una proximidad trabajadora que sostiene la dignidad herida. La vida contemplativa custodia mediante la intercesión y la fidelidad. La esperanza cuando la fe se pone a prueba. Además, la carta continúa enumerando los estados de vida. Los institutos seculares dan testimonio del Evangelio como levadura discreta en contextos sociales y profesionales. El Ordo Virginum manifiesta el poder de la generosidad y la fidelidad que abre al futuro. La vida eremítica recuerda la primacía de Dios y lo esencial que desarma el corazón. En la diversidad de todas estas formas, enfatiza la carta, se configura una única profecía: permanecer con amor, sin abandono, sin silencio, haciendo de la propia vida la palabra para este tiempo y para esta historia. Y dentro de esta profecía de permanencia se desarrolla un testimonio de paz entendido, afirma el documento, como un camino exigente y cotidiano, de escucha, diálogo, paciencia, conversión de mente y corazón, y rechazo a la lógica de la opresión del más fuerte. Por ello, explica el documento, la vida consagrada, al permanecer cerca de las heridas de la humanidad, sin ceder a la lógica del conflicto, pero sin renunciar a decir la verdad de Dios sobre la humanidad y la historia, se convierte en artesana de paz. El documento concluye con un agradecimiento a los consagrados por su perseverancia, una invitación a permanecer tras el jubileo que se les dedicó el pasado 10 de octubre del año 2025 como peregrinos de esperanza en el camino de la paz, y una encomienda al Señor para que nos permita permanecer, consolar y recomenzar, y así ser en la iglesia y en el mundo profecía de presencia y semilla de paz. La compasión. La compasión es una virtud muy familiar, tan familiar que nos puede resultar difícil definirla. Sentimos compasión ante un niño abandonado, ante un anciano enfermo, ante la noticia de un secuestro, ante la soledad de una esposa o de un esposo abandonado. Sentimos compasión a todas las edades. El niño percibe cuando sus abuelos o sus padres están tristes y busca consolarlos. El joven siente pena al ver sufrir a quienes ama o a personas que encuentra por la calle. El adulto capta y participa del dolor de los otros, niños, jóvenes o adultos. El anciano acoge con gratitud la compasión que recibe y sabe también ofrecer su cercanía a quienes sufren a su lado. Nos damos cuenta de que la compasión no se limita a un sentimiento, va mucho más adentro, porque permite unirnos y participar de corazón a corazón con el sufrimiento de alguien cercano o lejano que tiene nuestra misma humanidad, que necesita la ayuda del consuelo. Intentemos definir esta virtud. Compasión significa sufrir con el otro, participar en el dolor ajeno con el sentimiento y con una actitud de alma que nos lleva a acompañar y a consolar.
a remediar los males de la persona hacia la que sentimos compasión. ¿Por qué tenemos compasión? Somos capaces de colocarnos en el lugar del otro y preguntarnos ¿qué necesitaría? ¿Qué pediría? ¿Yo estuviese en esa situación? Si doy la respuesta justa, descubriré que tengo que ponerme a trabajar. El dolor físico, moral de alguien ha entrado en mi corazón y me impulsa a hacer algo para aliviar sus penas. En el pasado, también en el presente, ha habido quienes consideraron la compasión como una virtud pobre, despreciable, como personas frágiles. Los estoicos, por ejemplo, creían que dejarse llevar por la compasión era un signo de debilidad, de flaqueza. Un autor estoico dijo que la misericordia era un defecto, y que tener compasión no era algo propio de los sabios. Kant tampoco apreciaba mucho la compasión, pues pensaba que un hombre se rebajaba si escogía actuar según un sentimiento de afecto hacia el otro, en vez de seguir la férrea ley del deber. Aristóteles, en cambio, apreciaba mucho la compasión. La veía como una virtud muy importante para la vida del ser humano. Señaló además uno de sus motivos más frecuentes: sentimos compasión hacia quien padece un mal penoso porque pensamos que también puede ocurrirnos algo parecido a nosotros o a nuestros familiares. Junto a los filósofos, también las religiones hablan de esta virtud. Los cristianos basan la compasión en el ejemplo de Jesucristo, quien ven lleno de ternura y de cariño hacia los enfermos, los pobres, los pecadores. Cristo mismo enseñó cómo vivir esta virtud con una parábola magnífica, la del buen samaritano, que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. En el camino de nuestra vida habremos encontrado personas compasivas. A muchos viene a la mente el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Ve a un hombre carcomido por la enfermedad y la pobreza, siente el dolor de su carne herida y sucia, percibe el peligro de un contagio, nota que la muerte llegará pronto. Madre Teresa no se detenía al ver tanta miseria. Su compasión la llevaría a descubrir bajo un manojo de carne y huesos a un ser humano necesitado de ayuda, de cariño, de consuelo. Lo recogía de la calle, lo llevaba a un dispensario, lo abrazaba con ternura, lo curaba y nutría, lo acompañaba hasta la llegada de la muerte. Madre Teresa, como tantos miles y miles de hombres y mujeres de buena voluntad, eran simplemente compasión en marcha. En concreto, ¿cómo se vive la compasión? Hay que empezar en casa, percibir los dolores, problemas y angustias de quienes están a nuestro lado, acercarnos a ellos con una simpatía profunda que les permita sentirse acompañados y apoyados en sus dificultades. Luego hay que saber aplicar la compasión en el trabajo. Si uno tiene alguna responsabilidad directiva, buscará comprender a quienes tienen que dar órdenes. Si uno es un empleado, tratará de que sus compañeros no solo con respeto, sino con una intuición fina que sabe percibir si tienen necesidad de algo. La compasión nos abre incluso más lejos, hacia los extraños. Ese niño que nos mira con ansiedad junto al semáforo. Esa anciana que tiene miedo de cruzar la calle si nadie la acompaña. Ese enfermo que está solo en un hospital y que sentirá una dicha insuperable si tiene a alguien que le acaricie la mano y le hable al corazón. Con un alma abierta y una voluntad decidida, la compasión nos llevará a ofrecer un poco de bondad y de dulzura a tantas personas que podemos encontrar a lo largo del camino de la vida. Hermanos y hermanas, el semanario, el amigo de la familia, nos trae las siguientes informaciones este domingo 1 de febrero. En la portada, Sebas sin fronteras, la fe, el juego y la amistad nos une. Además de la crónica construida por el equipo de comunicaciones de los centros de vacaciones solidarios de nuestra iglesia magallánica, están incluidas fotografías de las actividades que se han realizado en las diversas comunidades de nuestra ciudad de Punta Arenas. También observamos el Seba Canta Magallanes, que se vivió en el centro de nuestra ciudad, y el paseo de los monitores. En la página 2, Jornada Mundial de las Comunicaciones. Preservar las voces y rostros humanos. El Papa León XIV envió un mensaje en esta
60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el día de la fiesta de San Francisco de Sales y envía 8 misiones para el mundo de las comunicaciones. En la página 3, 27 de enero de 1947, creación de la diócesis de Punta Arenas. Por el decreto pontificio del Papa Pío XII, el extenso territorio de la Patagonia chilena, ut in amplissimo Patagone chilensis, en su parte fundamental se transcribe un texto que íntegro se encuentra en el amigo de la familia de esta semana. También, desde el día 29 de enero, se han iniciado las misiones en Tierra del Fuego. En ella participan el obispo, el padre Bernardo Tudillo, futuro párroco de San Francisco de Sales, y las hermanas misioneras siervas del Divino Espíritu. Cambios en la comunidad de las misioneras siervas del Divino Espíritu. Se incorpora desde Ecuador la hermana Iliana Gima Bravo. Agradecemos el servicio de la hermana Cristina Macías, quien ha sido destinada a otra comunidad del mismo instituto. Para el día 4 de febrero, la comunidad de la Iglesia Catedral invita a las 19 horas a que podamos acercarnos con los ramitos del año anterior, para que estos sean cremados y así hacer las cenizas del futuro miércoles de ceniza que hace el inicio de la cuaresma de este año 2026. 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. Desde las 3 de la tarde estará abierta la gruta del Hogar Miraflores para el rezo del rosario y a la misma hora, 3 de la tarde, se inicia la procesión desde la parroquia de San Miguel hasta la mencionada gruta para que a las 4 de la tarde se realice la Eucaristía y la unción de los enfermos. Hoy domingo, 1 de febrero, 21 horas, procesión nocturna y rezo en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Con María Candelaria, 30 años de camino. Y el día de mañana, lunes 2 de febrero, a las 20 horas, es la festividad de la Virgen de Candelaria, justamente en su comunidad de la calle Francisco Antonio Pinto, número 0344, en la población 18 de septiembre. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 1 de febrero, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 1, San Héctor. Mañana lunes 2, presentación del Señor. El martes 3, San Óscar. El miércoles 4, San Gilberto. El jueves 5, Santa Águeda. El viernes 6, Santa Doris y Santa Dorotea. El sábado 7, San Gastón. Y el próximo domingo 8, Santa Jacqueline. Hermanos y hermanas, finalizamos esta edición dominical en este primer domingo del mes de febrero para que nos vayamos adentrando en las diversas actividades que aún nos quedan. Lo decíamos al inicio del programa. Hoy domingo, mañana lunes, es la culminación de la novena y la festividad de la Virgen Candelaria en el día de la presentación del Señor en su comunidad, en Santo Cura de Ars, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en el barrio 18 de septiembre. Hoy estamos invitados a las 9 de la noche en la comunidad y mañana a las 8 para la misa y procesión. La invitación para el día 4 de febrero para ir a dejar nuestros ramos antiguos para que con ellos se hagan las cenizas de este año en la catedral a las 7 de la tarde. Se acerca el miércoles de ceniza, pero antes de aquello, el 11 de febrero, tenemos la festividad de la Virgen de Lourdes, la última de las actividades que vivimos de religiosidad popular durante el verano en este 2026. Así que hermanos y hermanas, están todas y todos invitados a las 3 de la tarde puede ya estar en la gruta del Hogar Miraflores, del antiguo Hogar Miraflores, o a las 3 de la tarde ir a la parroquia de San Miguel para iniciar la procesión, para que a las 4 nos encontremos como comunidad magallánica en esta Eucaristía junto a nuestra Madre. Recordemos que es importante en esta celebración de la Virgen de Lourdes la oración por los enfermos. Es la jornada mundial de los enfermos que nuestra iglesia dedica a las personas que necesitan nuestra oración para poder recobrar su salud y su entusiasmo. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. Finalizamos de esta forma el programa de este domingo. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas
presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.